Y hipertensión lo dividí en dos partes, esta parte que les decía de fisiopatología y diagnóstico, como esas dos partes, y luego la parte B, que es la parte de tratamiento de hipertensión, y después ya continúan los otros temas del tercer reconocimiento. No sé cuándo pretenda ponerle los exámenes o si todavía no empieza su semana de exámenes, pero sí vamos a continuar. Es mejor que sigamos. Permítanme. Ahí están viendo mi pantalla, ¿no? Están viendo el programa. Y aquí vamos. Sí, o sea, hoy, mañana, este jueves y ya la próxima semana completamos estos dos temas y quizá ya empieza fiebre y valvulopatías, quien sea ese equipo, y nos da esta clase de fiebre y valvulopatías. Sobre todo, aquí dice mitral y aórtica. O sea, doctor, estamos viendo sus diapositivas de hipertensión arterial. No están viendo. A ver ahí. Se ve negra la pantalla. Se ve negra. No, lo que quiero era mostrarle nada más el programa. Ahí ya lo están viendo, ¿no? Aquí. Sí, doctor, ahí sí se ve. Exacto, es lo que les decía nada más. O sea, vamos aquí, tercer reconocimiento, estos ya son los temas. Hipertensión, cardiopatía isquémica, y ya más adelante ya fiebre reumática la otra semana. Les decía que es mitral y aórtica, las dos valvulopatías que son las más comunes. O sea, tricuspide y pulmonar no le dediquen tanto tiempo, pero sí hay que ver, por ejemplo, de la válvula mitral. Y por qué con fiebre reumática casi siempre es junto con pegado estos dos temas. Fiebre reumática o cardiopatía reumática, o valvulopatía reumática o valvulopatías. Entonces, pero sí, o sea, mencionan en general fiebre reumática y su fisiopatología y la patología valvular que se asocia a la fiebre reumática, o sea, porque la fiebre reumática tiene manifestaciones neurológicas, a otros niveles de órganos y sistemas. Entonces, hay que hablar un poco de la generalidad de la fiebre reumática y luego ya de las valvulopatías asociadas a fiebre reumática, porque ahora mucha valvulopatía ya no es de etiología reumática, mucha valvulopatía es degenerativa por la edad, por fibrosis degenerativa. Entonces, pero así concentrarnos en mitral y aórtica más que en tricuspide y pulmonar, son los principales. Y ya los demás temas, para que vayan teniendo listos esos temas ya del tercer reconocimiento. Entonces, ahora sí. ¿Ya empezaron los otros exámenes o todavía no? Todavía no, doctor. Ok. ¿Ahí lo están viendo? Sí, doctor. Bueno, estas son las primeras dos partes, fisiopatología y diagnóstico. Definiciones de hipertensión arterial hay muchas, o sea, pero toda la bibliografía coincide en esta que está resaltada en amarillo, así tal cual. ¿Qué es la hipertensión arterial sistémica? Es la elevación de la presión arterial por arriba de las cifras consideradas como normales. En términos generales, esta definición es técnica, se escucha medio como coloquial, así como lenguaje no médico, pero realmente así está el consenso. O sea, cualquier cifra que esté por fuera de lo elevada, sostenidamente elevada a través del tiempo, por arriba de lo que consideramos normal, eso es hipertensión arterial. Ya después le vamos poniendo apellidos. Esencial o idiopática o secundaria, o ya vamos viendo hoy las clasificaciones,
porque chequen cómo desde el 40 años ya prácticamente están las primeras guías de tratamiento, detección, tratamiento y manejo y seguimiento de hipertensión arterial sistémica con toda su evidencia actual, pero o sea, los años que tiene. Este es el Instituto Nacional de Corazón, Pulmón y Heart, Lung and Blood Institute de Estados Unidos. Y esto sí es coloquial y lo ven en todos lados. Esta información es el padecimiento más común en medicina tratada en primer nivel, es causa de infarto, de enfermedad vascular cerebral, enfermedad renal, muerte si no se detecta y se trata oportunamente. O sea, realmente esto ya son las definiciones que damos en las campañas de promoción a la salud y prevención pero nada más para recordar lo prevalente, pues, o sea, lo prevalente de la enfermedad y se sigue asociando a todas esas causas. O sea, es un factor de riesgo principal o mayor de infarto, EBC, enfermedad renal, enfermedad vascular periférica, en todas sus manifestaciones agudas, crónicas agudizadas, todo es por hipertensión arterial sistémica. Y lo primero que vamos a ver es esto, o sea, nada más recordar, si conocemos los 3 determinantes de la presión arterial fisiológica normal, ya vamos a comprender mucho de la fisiopatología de la hipertensión y sobre todo el tratamiento. O sea que el volumen, esto está tomado así, entre comillas, del Guadalajara. La presión arterial está mantenida por 3 factores fundamentales. El 1, el volumen sanguíneo, resistencias periféricas y gasto cardíaco. O sea, volumen, resistencias y gasto cardíaco, esos son así como que los 3 ejes que mantienen la presión arterial. Y ahí está, cuando por mecanismos anormales aumenta en forma inapropiada cualquiera de estos, el resultado será la elevación de las cifras de presión arterial. O sea, un gasto cardíaco elevado anormalmente por X o Y aumenta presión arterial. Un aumento de las resistencias aumenta la presión arterial. Un aumento del volumen aumenta. Entonces, ahí ya vamos viendo la fisiopatología, si va en relación al volumen, a las resistencias o una combinación de ellas. O sea, tampoco es tan sencilla la situación, pero con que tengamos estos fundamentos ya vamos de gana, ¿verdad? Entonces, número 1, saber eso, ¿no? Los determinantes de la presión arterial normal. Y 2, los ejes o los sistemas del cuerpo que controlan la presión arterial. El sistema nervioso autonómico, neural, el control neural, con algo de participación del sistema nervioso central. Pero número 1, el sistema nervioso autonómico. Y número 2, el eje humoral o neurohumoral, que también le llaman. No hay que confundir sistema nervioso autonómico con factores neurohumorales o humorales, que a veces así lo dice en la literatura. Pero esto de factores humorales y neuromorales se refiere a todo el eje el eje renina, angiotensina, aldosterona, todos los efectos mineralocorticoides de estas hormonas, todos los medidores celulares secundarios, productos de estos ejes. Entonces, así como sabemos los determinantes de la presión arterial en condiciones normales, sabemos los 2 sistemas que controlan la presión arterial en condiciones fisiológicas normales. Sistema autonómico y factores humorales. Hay que tener eso bien claro. Esto es de fisiología pura, fisiología cardiovascular pura. Así lo dice. También lo puse en comillas. En condiciones normales, los factores hemodinámicos que mantienen la presión arterial son regulados por hormonas que provienen del sistema nervioso autonómico. Aminas simpatomiméticas. Esas son las hormonas a las que me refiero. A las que se refieren. Estas tienen efectos directos sobre los receptores alfa-adrenérgicos y beta-adrenérgicos que están tanto en los vasos sanguíneos como del corazón. Entonces, a través de estas aminas, ¿verdad? De estas aminas y de estos receptores que están ahí dispersos en el corazón, en los vasos sanguíneos, el sistema autonómico regula la presión arterial. Igual acá, ¿verdad? Igual acá hay receptores, ¿verdad? Los receptores de estas hormonas, ¿verdad? Los receptores de angiotensina, aldosterona y tantos otros que están dispersos. Esos son los 2 sistemas. Igual, cualquier alteración de algunos de los componentes de tanto del sistema nervioso autonómico o de este eje va a dar hipertensión arterial sistémica. Ahora, por mucho la etiología, y esto seguro ya lo saben, es la hipertensión arterial sistémica o es la idiopática o es la esencial que le llamamos.
por mucho supera en prevalencia a las hipertensiones secundarias, ¿verdad? Las hipertensiones secundarias, que también las tienen que descartar, es de lo primero que tienen que hacer, sino es que lo segundo, después de hacer el diagnóstico, hay que considerar esto en la fisiopatología de la hipertensión. Es complicada, ¿verdad? O sea, esto hay que entenderlo siempre, en que la hipertensión se lo vamos a decir al paciente y nos lo van a decir a nosotros, y todo el tiempo lo decimos. Es de etiología multifactorial. Entonces, ¿por qué se da la hipertensión? No, pues es multifactorial, ¿verdad? Y ya sabemos, factores genéticos, factores ambientales, factores demográficos, factores de riesgo. Entonces, en ese contexto de hipertensión hay que recordar lo fisiológico que es normal, ¿verdad? Estos dos sistemas. Y aquí están, o sea, el control neural o neural autonómico del corazón y de la circulación. O sea, sí hay participación del sistema nervioso central, pero más que nada nos vamos a referir a sistema nervioso autonómico, principalmente médula, ¿verdad? O sea, aquí hay unos centros vasomotores reguladores muy importantes a nivel de la médula, ¿verdad? En la médula espinal, abajo acá del puente, no tanto abajo de médula espinal, pero bueno, aquí están los centros reguladores y tienen obviamente vías eferentes, ¿verdad? Aquí le está entrando toda la información eferentes y chéquense cuáles son. Glosofaringio, vago, entonces aquí van las vías aferentes y llevan información de todos los grandes vasos y del corazón, o sea, de todos los receptores que están dispersos en estas arterias, en estos troncos. Chéquense acá, desde los supraórticos, los carotídeos, que hay receptores beta, alfa, beta 1, beta 2, en ciertas concentraciones, y llevan información sobre tono, composición química acá de estos circuitos arteriales. Entonces llevan información acá. Ya esto se interpreta, ¿verdad? Y mandas a través de las eferentes, que es todas las vías simpáticas, digamos, acá las cadenas ganglionares parasimpáticas o paraespinales, son cúmulos, ¿verdad? Y ahí va la información eferente, ¿verdad? Subir, bajar frecuencia, vasodilatar, vasoconstriñir. ¿Me explico? Entonces, siempre tener en consideración cómo está todo el cableado, ¿verdad? Todo el sistema neurológico autonómico y cómo se controla. Entonces, recordar mucho, ¿verdad? Hay muchos receptores dispersos aquí en venas cavas, en aurículas, en ventrículos, en aorta, muchísimos receptores. Chequen, aquí están varoreceptores. Entonces, estos llevan información sobre qué tanto tono tiene este vaso sanguíneo, ¿verdad? Y eso lo interpretamos acá y damos información acá para vasodilatar, constreñir, hacer en efecto cronotrópico positivo, negativo, lo que se necesite, en condiciones fisiológicas o de estrés. Más adelante, ya cuando veamos más de fisio, vean más nosología de otras enfermedades y hablen de los conceptos de degeneración o de fibrosis por la edad, pues se va perdiendo la elasticidad así de los tejidos, ¿verdad? A través de la edad, 60, 70 años, se va calcificando todos estos tejidos, se van dañando los receptores, va viendo aquí algo de aterosclerosis, dispersa. Entonces ya se alteran estas vías, ¿verdad? Se alteran estas vías y empieza a haber hipertensión, porque ya empieza a haber una alteración aquí a nivel del control neural autonómico. Sí me explico de esto, ¿no? ¿Dudas de esto? Este es el control neural de la presión. Y aquí están esquematizados en el corazón y en los vasos sanguíneos. Nomás tener en cuenta, porque para saber también farmacología y cómo usar el beta bloqueador y los alfa bloqueadores, los antihipertensivos directos, demás, hay que recordar esto, o sea, receptores en el corazón, en los miocitos, beta 2, beta 1, alfa 1, muscaínicos, hay receptores en todos los miocitos, y está su neurotransmisor o su hormona, que en este caso es la norepinefrina, que es la que actúa sobre estos receptores, según qué tan gruesa esté la flecha, qué tanta densidad de receptores existe en el corazón de ese receptor. Entonces, chéquense cómo en el corazón hay mucha densidad de beta 1, por eso la norepinefrina tiene un efecto acá, bueno, muy notorio en el cronotropismo, dromotropismo y inotrópico positivo. Y la acetilcolina, ¿verdad? Recordar la acetilcolina viene acá del nervio vago, aumenta el tono vagal por algún motivo, dolor, fármaco, estrés quirúrgico, estado de sepsis, lo que sea. Aumenta el tono vagal, aumenta las contracciones de acetilcolina en las uniones neuromusculares, en este caso el músculo del corazón, y empieza a haber unos efectos negativos en el cronotropismo, empieza a haber efectos inotrópicos negativos, todo
mediado por esto. Entonces, nada más hay que recordar receptores en el corazón, los neurotransmisores que actúan sobre esos receptores y los efectos que le hacen al corazón. Lo mismo en los vasos sanguíneos periféricos, arterias, llámese troncos principales, tronco de arteria pulmonar, arco, aorta descendente, en fin, carótidas, intracerebrales, todo. Tienen receptores. Así como los miocitos tienen acá receptores beta alfa 1 en ciertas concentraciones, igual acá, chéquense cómo predominan en la vasculatura periférica, predominan más receptores alfa, ¿verdad? Alfa 1, alfa 2. Allí hay beta 2, sobre todo acá como en los centrales, en los del corazón, en menos concentraciones. Igual, se medían a través de las cadenas simpáticas, de los nervios simpáticos eferentes, que veíamos ahí en el esquema del dibujito del sistema nervioso, y así comunica con los vasos sanguíneos a través de norepinefrina, ¿verdad? Entonces, sí hay norepinefrina, esto es endógeno, ¿verdad? O sea, esto es norepinefrina endógena que está liberada acá todo el mecanismo de liberación. Chéquense cómo que hay receptores también alfa 2. Acetilcolina igual a través de las cadenas parasimpáticas, así como el vago inerva de manera a través de la acetilcolina le hace efectos al corazón, así los ganglios o los plexos parasimpáticos, los órganos tisulares o los músculos demás o los vasos sanguíneos medían a través de acetilcolina receptores a través de muscarínicos que vasodilatan, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta esto, ¿verdad? Porque son lo que vamos a bloquear, ¿verdad? Con el metoprolol aquí actúa, el propranolol, todos los beta bloqueadores, el prazosine, ¿qué más? Antihipertensivos o al contrario, ¿verdad? Agonistas alfa, fenilefrina, para subir el tono de la vasculatura, o bien análogos, ¿verdad? De norepinefrina, por ejemplo, la famosa norepinefrina que ponemos en pacientes con hipotensión con choque, pues es norepinefrina, nada más que es sintética análoga en infusión intravenosa, pero hace los mismos efectos sobre los mismos receptores. Entonces, recordar receptores en el corazón, receptores en los vasos sanguíneos, para saber, ¿verdad?, de qué estamos hablando. Y el otro sistema, ¿verdad?, que es un poquito más abstracto, un poquito más complejo, es sistema humoral o neurohumoral, que les decía, no se confundan, ¿verdad? Cuando lean que dice acá de repente neurohumoral, se refiere a esto, a lo hormonal del corazón y de la circulación. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y el involucro, ¿verdad? O sea, el riñón en condiciones sanas o en condiciones ya de enfermedad, tiene esta enzima, ¿verdad?, que es muy importante, que se llama renina, que convierte este sustrato a este otro, y esta otra enzima que está dispersa, esta es muy famosa, que se llama enzima convertidora de angiotensina, seguro la han escuchado, ¿verdad? Son los famosos IECA, son los que inhiben esta enzima. Pero bueno, en este sistema Ra involucra riñón, involucra la enzima convertidora de angiotensina, que está dispersa ¿dónde? ¿Alguien sabe ese dato? Creo que esa sí es pregunta de pregrado. Pues está en todos los vasos sanguíneos, ¿no? Pero predomina en el pulmón. Correcto, exactamente. Y tiene mucha importancia, o sea, ya lo dijiste muy bien. Todos los vasos sanguíneos, exactamente. También están justamente en el riñón también, un poco de ciertas concentraciones, en el hígado, en los vasos. Pero sí, en el endotelio vascular pulmonar muy predominantemente. Y está activa, ¿verdad? Está activa. Entonces, entre más sustrato tenga, ¿verdad?, más va a producir su producto, ¿verdad? O sea, actividad metabólica de esta enzima, gracias a que hay mucho sustrato, ¿verdad? Gracias a que hay mucha renina, gracias a que hay de manera anómala una estimulación simpática sostenida porque el paciente es hipertenso o qué sé yo, o el paciente está en condiciones de hipertensión y tuviste que esto de manera secundaria, pues se pone a actividad mayor y empiezas a generar más sustrato y la enzima convertidora de angiotensina empieza, ¿verdad? Entre más angiotensina 2, que es el producto de esta, pues más efectos nocivos, ¿verdad?, vamos a tener. Entonces, entre más activemos este eje, entre más activo esté, entre más metabólicamente más activo, entre más sustratos tengamos dispersos, más vamos a tener los efectos deleterios de la angiotensina 2, que realmente es el enemigo. Hay muchos tipos de angiotensina y se pueden cuantificar los estudios de los laboratorios que es así de investigación de hipertensión en el instituto o así en los centros académicos, miden concentraciones de angiotensina 2, de angiotensina 1,7, todos los péptidos
precursores, ¿verdad? Así como los miden acá igual en sueros, para hacer investigación de hipertensión de este sistema renina, angiotensina, aldosterona. Es muy complicado, tiene demasiado fondo, pero sí estamos obligados por lo menos a saber lo básico, que es esto que estamos mencionando: renina, angiotensina, aldosterona, el angiotensina 2 y los efectos. Esto es clásico, saber que la angiotensina 2 elevada en sangre a través del tiempo, o concentraciones elevadas a través del tiempo, genera hipertrofia del músculo cardíaco y de los vasos sanguíneos, de las capas musculares de los vasos sanguíneos. Así también genera lo mismo que acá, ¿verdad? Que una sobreactivación simpática sostenida. Eso también es una parte importante de la fisiopatología que ahorita la vemos. En la hipertensión arterial, siempre el paciente con hipertensión arterial esencial siempre está con una actividad aumentada del sistema nervioso simpático, del tono simpático, por parte de la fisiopatología, ¿verdad? Se relaciona también con la angiotensina 2. Y eso obviamente se refleja en vasoconstricción sistémica sostenida. Y aquí está el resultado, ¿verdad? Todo va a generar hipertensión arterial, todos los efectos. ¿Qué más? Acá empieza a trastornar el eje de la sed, ¿verdad? El eje de retención y de la evacuación de líquidos. Genera el estímulo de sed, ¿verdad? Aumenta la liberación de estas hormonas, ¿verdad? De la hormona antidiurética, y aumentas volumen sanguíneo, que es uno de los determinantes, ya lo vimos. Aquí está volumen sanguíneo o volumen vascular aumentado, más volumen sanguíneo, más presión arterial. Entonces, a través de este eje también, entonces la angiotensina 2 se mete con el eje, aumenta el volumen sanguíneo en términos generales, porque trastorna este eje, se mete con el tono simpático, aumentando el tono, obviamente, de los vasos y aumentando el gasto cardíaco, y genera esto. Y alarga también fibrosis y muchas otras alteraciones. Y bueno, acá igual, a través de la generación, de la estimulación de la corteza adrenal, genera producción de aldosterona y genera retención de fluidos, ¿verdad? A través de la retención de sodio. Entonces, el enemigo realmente es la angiotensina 2. Es la angiotensina 2. Pero la podemos atacar desde sus antecesores acá, ¿verdad? Desde lo que lo está produciendo, ya sea a través de riñón o las vías de donde venga, o a través de todos, digamos, lo downstream que le dicen los norteamericanos, o sea, todo lo que sea ya después de que está en circulación, ir atacando acá, ¿verdad? Entonces hay que entrarle por todos lados, pero hay que conocer este eje muy bien, y se habla mucho de él. Es complicado, ahorita lo intenté simplificar mucho. Así es este cuadro, nada más para ir resumen, es un libro de fisiología que resume los efectos de la activación del eje neurohumoral sobre el volumen sanguíneo, sobre el gasto cardíaco y presión arterial. Ya lo mencioné, pero esto es lo que hay que recordar. Está tomado textualmente del libro de Alexanderson. Dice esto: la hipertensión es el resultado de la interacción compleja de factores genéticos, ambientales y demográficos. Así es, eso es lo que conocemos. Ya están identificados muchas cuestiones genéticas, pero pues no hay terapia genética hasta el día que modifique el curso de la enfermedad. Doctor. Sí. ¿Podría aceptar a uno de mis hermanos que está en sala de espera? Uh-huh. Ya. Y sí, esta imagen sí es del Alexanderson, como creo. Si no, como quiera, son de las más comunes, estas que relacionan los factores genéticos y los ambientales con el desarrollo de la hipertensión. O sea, sí hay, ya más adelante que veamos factores de riesgo, los modificables y los no modificables, pero bueno, realmente no hay nada que le podamos hacer a la predisposición genética, y nosotros como latinoamericanos tenemos una predisposición genética, por ejemplo, mayor que la de los nórdicos, países nórdicos de Europa, o los asiáticos. Realmente sí tenemos una predisposición ahí. Desconozco ya más sutilidades del tema, pero sí hay una predisposición genética, nada más por el hecho de ser latinoamericanos o mexicanos. Y también factores epigenéticos, ¿verdad? O sea, la genética de la población van cambiando con respecto a sus hábitos y estilos de vida. O sea,
cosa que no había antes, ¿verdad? Entonces vamos como que a la larga modificando los genes y vamos predisponiendo a que las siguientes generaciones sean más hipertensas. Así de sencillo, por todo, ¿verdad? Por todos los factores sociales, sociodemográficos, estilos de vida, etcétera. Entonces tampoco es tan sencillo, ¿verdad? No creo que con el tratamiento farmacológico vamos a llegar a controlarlo todo. ¿Y esto qué más? Esto era nada más para ir recordando, esto sí hay que saberlo muy bien, o sea, la fisiopatología implicada en el desarrollo de hipertensión. En estas últimas 2 diapositivas era como lo normal, ¿no? Era lo fisiológico. Yo les ponía ejemplos de cuando se altera, pero estos esquemas son de sistemas fisiológicos normales. El problema de la hipertensión es que existe todo esto. Existe, como les digo, un aumento en la actividad del sistema nervioso simpático. ¿Por qué? No sabemos. Como les decimos, es multifactorial, es idiopático, es esencial, pero existe una actividad sostenida del sistema nervioso simpático. Existe esto otro, un desbalance autonómico, que es parte de lo mismo. Ahí lo dice, aumento en tono simpático y tono parasimpático anormalmente reducido. O sea, estamos alterados en ese aspecto del control autonómico y a la larga empieza a ver ya esto, ¿verdad? Los vasos sanguíneos empiezan a remodelar en su histología. Empiezan a cambiar su histología, se empiezan a hacer más rígidos, más duros, empiezan a cambiar ahí su disposición, pues sus rayos, sus diámetros, su geometría, quiere decir. Esto obviamente ya se van endureciendo, esto también lo conocemos perfectamente, hasta ya los pacientes, que las arterias se van haciendo duras con la edad, pues es parte, ¿verdad? Es parte de la fisiopatología de la hipertensión, el envejecimiento. Y esto otro, que es un concepto muy importante y lo tenemos que ver como un tema aparte, disfunción endotelial. El endotelio, creo que no sé si los he dicho, pero es un órgano como tal, es un órgano pues no sólido, pues, pero cumple todos los requisitos para ser un órgano y nada más que está disperso, ¿verdad? Está como disperso en todo es el revestimiento interno de todos los vasos sanguíneos. Pero cuando empieza a disfuncionar este órgano, empiezan a haber muchos problemas ahí, ¿verdad? A nivel de la función de los vasos, ¿no? Ya no vasodilatan como deben, están anormalmente vasoconstriñidos, sus funciones parácrinas y autócrinas ahí de las sustancias que libera el endotelio ya no funcionan bien. Entonces todo está implicado, ¿verdad? Arterias normalmente duras, remodeladas, con endotelios disfuncionales, aparte y un sistema nervioso autonómico desbalanceado. Entonces estas dos cosas están jugando. Por una parte lo autonómico desbalanceado y por otra parte lo de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Que están endureciéndose, están disfuncionando en su función endotelial y están perpetuando el daño. Ese es principalmente el problema. Creo que esto lo tomé también así de la bibliografía que les pongo yo. Guadalajara o Alexander, porque ellos lo dividen así como en 4 principales ejes. Es repetir un poco para no leerlo todo así tal cual lo que les había dicho, ¿verdad? Nada más es cómo está relacionado, ¿verdad? Este exceso de actividad simpática, ¿por qué se da? Pues porque los baroreceptores que veíamos y los quimiorreceptores que están dispersos ahí en los vasos aórticos centrales y periféricos, también acá en la circulación periférica, están alterados, ¿verdad? Entonces llevan información anómala, ¿verdad? Llevan, el receptor está alterado, pues el tejido está fibrosado, el tejido está con calcificación y esto genera este exceso de actividad simpática. 1, 2, nuestro sistema RAA está alterado, ¿verdad? Y eso es lo que está propiciando que los vasos sanguíneos se empiecen a remodelar, ¿verdad? Empiecen a perder sus funciones mecánicas, sus funciones de arteria, pues, o sea, tanto las endócrinas, ¿verdad? O las parácrinas, o las de secreciones, las de funciones endoteliales, como la de lo mecánico, el tono de las arterias. Y obviamente está ya muy relacionado a la manifestación del paciente con daño a órgano blanco, ¿verdad? Paciente que empieza con datos de fibrosis miocárdica o llámese hipertrofia del ventrículo izquierdo, nefropatía hipertensiva, que empiezan con proteinuria o la clásica retinopatía del paciente con hipertensión sostenida no controlada. Todo es porque hay un sistema alterado que le está haciendo daño a la vasculatura y se está manifestando como esto que le conocemos daño a órgano blanco, seguro ya lo han escuchado. Entonces ya llevamos actividad
sistema nervioso simpático, sistema alterado, el endurecimiento arterial, que es porque se está depositando más colágeno a la larga, ¿verdad? Se está llenando de colágeno, el músculo liso de las arterias se está hipertrofiando y está habiendo cambios en las relaciones de la elastina, digamos, buena o digamos más fisiológica por una elastina más dura, más patológica, ¿verdad? Más fibrótica. Se cambia como esas relaciones, ¿verdad? Esa histología normal se va perdiendo. Y lo que ya les explicaba yo, ¿verdad? El órgano que es el endotelio está dañado en sus funciones. ¿Secundario a qué? Pues aquí sí tenemos explicaciones, ¿verdad? Puede ser que el paciente tenga muchos factores de riesgo, ¿verdad? Pacientes fumadores, diabéticos, sedentarios, todo eso va generando disfunción endotelial. Y se refiere a esto, produces menos óxido nítrico en el endotelio, tienes un aumento normal de endotelina, que es un péptido endógeno muy vasoconstrictor. Existe también deficiencia estrogénica y, en fin, muchos factores de riesgo a estos que les mencionaba. Entonces, considerar daño endotelial como parte de la fisiopatología de la hipertensión arterial. O sea, no funcionan bien las arterias, no se vasodilatan bien, no producen las sustancias que deberían de producir de manera fisiológica, por un lado. Por otro lado, están endurecidas, no responden bien a los cambios que exige el organismo en su vida diaria, pues. Y esto no está funcionando. Los sistemas, hay un desbalance autonómico y el sistema, o sea, nada más no olvidarse que por ahí va la hipertensión. Entonces es compleja, pero esto es un intento como de ponérselos por grupos y que lo puedan simplificar, sobre todo para el tratamiento, porque si saben esto, van a saber de farmacología. Aprenderse los fármacos de hipertensión es imposible, o sea, son 100 o 200, es mucho. Entonces, es mejor saber de la fisiopatología para saber qué le podemos dar al paciente, porque todo está realmente toda la información esta que les digo está en las guías de práctica clínica o en las normas de manejo de hipertensión nacionales y las norteamericanas, las europeas, las internacionales. Todo está en las guías. Si ustedes leen una guía de hipertensión, de diagnóstico y manejo de hipertensión europea del 2018, por ejemplo, que es la más reciente, ahí realmente viene todo resumido, pero necesitan leer un poquito más lo teórico, ¿verdad? Porque si no, les va a quedar mucho en abstracto, pues, o información hacia el aire. Entonces deben de saber, el problema acá de los riñones en la hipertensión es más complejo, ¿verdad? Realmente esto ya sí es territorio de nefrología. Todo el daño microvascular a nivel de los riñones está muy implicado en el desarrollo. Aquí es la clásica historia de qué fue primero, ¿verdad? O sea, el huevo o la gallina, se empezó a dañar primero la microvasculatura del riñón y eso dio hipertensión, o la hipertensión le hizo, ocasionó daño microvascular y perpetuó hipertensión. En fin, es un círculo vicioso. Daño microvascular renal, ocasiona hipertensión, ocasiona daño microvascular renal. Así es el contexto. Y lo mismo con vasoconstricción renal. O sea, así como hay un aumento del tono simpático sostenido, hay una vasoconstricción renal sostenida. ¿Resultado de qué? De la sobreactivación del sistema RAA, de que hay una mayor reabsorción de sodio, de que hay lesión en la microvasculatura del riñón. Entonces está constantemente en vasoconstricción renal. Perpetúa isquemia, la isquemia renal perpetúa ya la producción de otros mediadores, ¿verdad? En un intento de aliviar la vasoconstricción. Entonces, otro círculo vicioso, ¿verdad? Tienes una vasoconstricción renal sostenida, es que te está dando isquemia renal y el riñón pues, se defiende, ¿verdad? Produciendo localmente más angiotensina 2, más especies reactivas de oxígeno, y esto ya perpetúa el daño, ¿verdad? Empieza el daño a la nefrona, a las unidades ahí estructurales del riñón, empieza la nefropatía hipertensiva, ¿verdad? Entonces, nada más hablando del riñón y de hipertensión en pacientes puramente hipertensos. Si a este paciente le decimos que también es diabético, pues tiene más daño a otros niveles, ¿verdad? Entonces es complicado, todo se va relacionando, ¿verdad? Todo ya está aquí, ya mucho hablamos de salud cardiometabólica para unir corazón, riñón y metabolismo de lípidos y no verlo como separado, pues. Hipertensión por un lado, diabetes por otro, insuficiencia renal crónica por otro. Está unido todo y es complicado.
pero hay que tenerlo en cuenta. Todo el involucro renal en la fisiopatología de la hipertensión. Por eso se hace mención aquí en la literatura que les subí, ahí que tienen ustedes, de la hiperuricemia. Entonces, la hiperuricemia también está asociada a vasoconstricción renal, a la activación sostenida de este sistema. Un paciente con hiperuricemia, ya no digo gota, que tienen ahí los tofos con la artropatía gotosa y que tienen eventos y crisis, no, o sea, la hiperuricemia asintomática, es que no sienten nada, pero pues se toman un examen de sangre y salen con el ácido úrico elevado, muy elevado, y ácido úrico elevado implica mayor riesgo cardiovascular, se asocia con mayor desarrollo de hipertensión arterial, o sea, realmente hay que considerar también la hiperuricemia asintomática. Aquí está, el ácido úrico provoca arteriopatía de las arteriolas aferentes renales y enfermedad túbulo intersticial. Entonces, ácido úrico. Disculpe, entonces si le hacemos un ego a un paciente y sale hiperuricémico, pero no tiene signos de hipertensión arterial, ¿deberíamos como tomarlo en cuenta o como qué se podría hacer al respecto? O sea... Sí, o sea, aquí hay que contextualizar, ¿verdad? O sea, si es un paciente que viene a un check-up, es un paciente que es supuestamente sano, que viene a una valoración de riesgo asintomático y no tiene nada, y le haces un examen de rutina y sale con ácido úrico elevado, y el ácido úrico se mide en sangre, no en orina. Bueno, también se mide en orina, pero más sería como en sangre. De manera incidental te sale ácido úrico, digo, puedes hacer intervenciones primero dietéticas, ¿verdad? O sea, controlar la dieta, controlar la ingesta de purinas o de proteínas de alto valor biológico, o de carnes rojas, que su metabolismo genera mucho ácido úrico, y en pacientes que no lo metabolizan, pues lo traen elevado y se asocia a estos riesgos. Pero eso no significa que el paciente que tenga ácido úrico elevado, se lo detectaste, vaya a desarrollar hipertensión, que le tengas que dar medicamentos para hipertensión. O sea, por eso hay que contextualizar ante que estás casi siempre, pero es muy prevalente la hiperuricemia, o sea, pero mucho tiene que ver la dieta y los hábitos que tenemos. Aquí es como, para verdad, va acompañada de alteraciones metabólicas como el ácido úrico elevado, como alteraciones de la glucosa, como enfermedad renal. O sea, la fisiopatología de la hipertensión lleva cuestiones metabólicas. Más para considerarlo. Esta imagen también es muy común, no me acuerdo si la encontré así, nada más googleándola, pero se parece a una de las del doctor Alex Anderson. Pues nada más, ¿verdad? Asociar ¿por qué mueren más los pacientes porque tienen más morbimortalidad? Ya ves, hospitalizaciones, se mueren más los pacientes hipertensos con hipertensión descontrolada de larga evolución no tratada. Pues es por esto, ¿verdad? O sea, porque tienen aterosclerosis, tienen episodios isquémicos, miocárdicos o cerebrales o periféricos, y tienen un sistema cardiovascular remodelado estructural y funcionalmente. Entonces no se defienden, ¿verdad? O sea, ese miocardio, esa vasculatura periférica, esos vasos cerebrales, esos tejidos no responden igual, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Pues porque están expuestos al trauma constante de la hipertensión, ¿verdad? De la presión elevada constante y todo lo que conlleva. Los factores de riesgo concomitantes y todas las alteraciones en los sistemas estos que veíamos. Entonces, todo traduce en esto. Últimamente el problema es esto, ¿verdad? O sea, y el otro problema, antes de empezar las cuestiones de cómo le diagnostico, es nada más acordarse de que no me acuerdo dónde se los iba a mencionar, sobre el horizonte clínico. O sea, todo esto que le estamos hablando, esto que le estoy hablando, pues no se siente, ¿verdad? Esto no da síntomas, esto tampoco da síntomas, esto pudiera que se acaso dar algo de síntomas. Pero el problema es ¿verdad? O sea, que ya cuando tienes el horizonte clínico de la enfermedad, no sé si han escuchado ese término, el horizonte clínico. En salud pública, creo, se hace mención ahí de una bibliografía del esquema de Level y Clark, no sé si lo han escuchado. En todas las enfermedades hay un horizonte clínico, ¿verdad? Hay un punto un punto de inflexión o una línea donde la cruzas y hay manifestaciones clínicas.
Antes de eso está todo el horizonte subclínico, ¿verdad? Pero ya está viendo toda una fisiopatología activada, o sea, ya está la enfermedad activa, pero no hay ninguna manifestación, el paciente no siente nada. Por eso ya está, de manera coloquial, le decimos el enemigo silencioso, para que el paciente entienda que esto no da síntomas. De repente no se siente mal, entonces pues el daño se va generando. De hecho, por eso en las notas clínicas o en la historia clínica, ya antes de decir antecedentes personales patológicos, tiene hipertensión arterial sistémica de 10 años de evolución. Y no sabíamos, porque decir evolución, pues igual tiene 20 años de evolución y tiene de diagnóstico, y lo diagnosticaron hace 10 años, hace 5, diagnóstico. Quizás tiene 20 de evolución, ¿verdad? Entonces, y ya por lo menos ya sucedieron años, ¿verdad? Si acaso décadas. Lo mismo para la cardiopatía isquémica, o décadas de evolución. Por eso es del diagnóstico. 5 años de diagnóstico, 2 años de diagnóstico. O sea, si llega un paciente de 68 años, tengo 2 años de ser hipertenso y tomo X2 antihipertensivos. Pues tiene 2 años del diagnóstico. Yo pondría en mi nota que tiene 2 años de hipertensión de diagnóstico. De evolución yo creo que debe tener más, 15, 20. ¿Qué más? De fisiopatología, nada más. ¿Dudas de esto de fisiopato? Creo que era todo lo que les quería. Antes de la fisiopatología. Antes de seguir. Creo que no, doctor. Sí, eso es lo que venía realmente también, así guiándome por el libro así de Alexanderson, que es bastante didáctico para esto, ¿no? Ya para las cuestiones de la consulta, de un paciente que viene a consultar, ya sea asintomático o porque trae algún motivo de consulta, la hipertensión se aborda de manera similar. No el PA, pero lo que ves es que no es lo mismo que el paciente se presente a urgencias. O sea, un paciente que llega a urgencias es por eso, digo, realmente sería por una urgencia. Ahí sería una emergencia hipertensiva, doctor. Sí, este sí es un contexto diferente. No voy a hablar ahorita de crisis hipertensivas. Quizá lo mencionemos más adelante, pero ahorita para fines de la clase y de hipertensión arterial es evaluación diagnóstica de un paciente en consulta normal. Y les digo consulta normal refiriéndome a consulta de primer nivel o consulta de segundo nivel, en un paciente asintomático o ya con antecedentes. Cualquiera de los dos. Lo número uno que hay que hacer es esto, así como se los puse aquí. Número uno, ¿qué niveles de presión arterial trae? Tiene muchos aristas numerito, digo, esto de qué niveles de presión arterial trae. O sea, vas a hacer toda una consulta, no vas a interrogar historia clínica, lo empiezas a explorar, y luego ya vas viendo lo de qué presión arterial trae. Porque ya está bien establecido, ¿verdad? Que el paciente que viene a la consulta, pues generalmente viene algo nervioso, viene en actividad física, trae el tono simpático elevado, el efecto bata blanca. Entonces empiezan ya las cuestiones técnicas de cómo médicamente debemos de medir la presión arterial en consulta. No es lo mismo que el paciente se la mide en la casa, ¿verdad? En la tranquilidad de su hogar, sin que nadie lo esté poniendo nervioso, con su manómetro ahí, digital. Considerar eso, pues, o sea, para ir viendo que una cifra aislada de entrada no hace diagnóstico, ¿verdad? Hay que ver cómo la tomaste, en qué condiciones, esa situación. Entonces, número uno, todo lo del qué presión arterial trae el paciente. 2, ver si no es una hipertensión secundaria, y se las pongo como número 2, así como que prioritaria, porque estas causas de hipertensión secundarias son corregibles, y la hipertensión secundaria es bastante peligrosa, es maligna. O sea, la evolución de estas hipertensiones secundarias generalmente es muy agresiva. Hacen daño a órgano blanco de manera muy precoz. El paciente
se puede poner grave. Entonces es muy importante, aunque es muy poco prevalente, o sea, la verdad es de que no es tan frecuente las hipertensiones secundarias, es muy importante descartarlas. Por eso, número 1, nivel de presión arterial, ¿cuánto trae de ETA el paciente? Número 2, puede ser una secundaria, sí o no. Y eso lo descartamos fácil con lo inicial del interrogatorio de la exploración física. O sea, sin necesidad de ya todavía de maniobras de exploración física, de auscultación, de ultrasonido, técnicas de diagnóstico de imagen. Quizá nada más con la pura historia clínica ya puedas ir identificando cuadros de hipertensión secundaria o de exploración física, ya puedas ir identificando esto. Pues sí, y quizás ya desde el nivel de presión arterial, ¿verdad? Es un paciente joven de 18 años que trae 200-100, le duele la cabeza, está mareado, tiene pulsos distintos, le palpas la radial derecha y se siente así como un martillo, y la de radial izquierda no se siente. Escuchas un soplo y dices, esto no sé qué es, pero es algo de hipertensión secundaria, ¿no? O sea, esto es muy importante identificarlo. Como es muy poco frecuente, casi nunca lo van a ver, o sí lo van a ver, pero poco. Todos los pacientes, como ya sabemos, la mayoría son hipertensiones esenciales, primarias o idiopáticas, y a esos son los que nos vamos a encaminar a este número 3, evaluar el riesgo, en qué riesgo global tienen estos pacientes. Esto es un término que más adelante les puse ahí la diapositiva. Se usa mucho, riesgo cardiovascular global. ¿En función de qué? En función de, ahorita vemos, de muchos factores que están ya estandarizados, demográficos, de laboratorios, ciertas cosas que consideran. Y hay que establecerlo. O sea, cualquier paciente que venga a una consulta y que estemos haciendo una evaluación diagnóstica sospechando hipertensión o algo, así vamos, ¿no? Ya si el paciente está normotenso o tiene presión arterial normal, pues ya, ¿verdad? El síntoma es otro. El síntoma no es por hipertensión. O ya la descartaste, ¿verdad? O sea, pero así va el orden, ¿verdad? Niveles de presión, causas de hipertensión secundaria, si hay, no hay. Y número 3, ¿qué riesgo cardiovascular global tiene el paciente? Espérenme tantito, 5 minutos para tomar esta llamada. 5 minutitos, ahí vengo, ¿no? A ver, ahí vamos aquí. Entonces, otra vez, o sea, cualquier paciente que llegue a la consulta, ya sea de primer nivel, asintomático, a una valoración de rutina o con algún motivo de consulta, la historia clínica pues va igual. Y independientemente del motivo de consulta, del contexto, nada más recordar que no es el paciente de urgencias, ese es el paciente de consulta normal. Historia clínica normal se van desde arriba, ¿verdad? Antecedentes, y desde antes la ficha de identificación, ¿verdad? O sea, a mí me interesa mucho, obviamente, pues nombre, todo, pero dónde viven, qué hacen, ¿verdad? Para tener toda la información. Entre más información tengan del paciente, ya mucho mejor. Le adelantan mucho y se van a ahorrar a ustedes tiempo y al paciente dinero. O sea, muy inquisitivos. O sea, pregunten mucho, pregunten de todo, ¿verdad?
Sobre todo antecedentes familiares muy importantes, ¿verdad? Siempre así de rutina, papás o abuelos o hermanos, ¿verdad? O hijos, con antecedentes de que hayan muerto de edad joven por infartos, o antecedentes de enfermedades del corazón, antecedentes de hipertensión, diabetes. Siempre pregúntenlo, ¿verdad? Porque sí es importante, ¿verdad? Hay fenotipos de la enfermedad, hablando de hipertensión, más agresivos que otros, ¿verdad? Y tienen antecedentes familiares de relevancia. Entonces no lo den nunca hay que darlo por sentado, ni eso, ni nada, ¿verdad? Pero eso es casi siempre la primera pregunta que yo les hago a los pacientes. Antecedentes familiares, papás, hijos, ¿no? Papás, hijos o hermanos. Yo voy encaminado a lo cardiovascular, historia clínica cardiovascular, pero esto es aplicado a cualquiera, ¿verdad? De manera general, la historia clínica. Y antes les decía que, ahorita que les decía lo de los estilos de vida del paciente, ahorita antes de entrar a si tiene antecedentes de que usa medicamentos, que también pregunta obligada, ¿verdad? Si quieren antes o después de preguntarle las enfermedades que tiene, pero siempre, ¿qué medicamentos usa de manera habitual? Porque a veces se enfocan nada más en si tiene antecedentes de una enfermedad, si tengo diabetes, tengo hipertensión y uso esto. Y el resto no te lo dicen, ¿verdad? Entonces, aparte de presentar antecedentes familiares, ¿qué hace el paciente? ¿A qué se dedica? ¿A qué trabaja? ¿Hace o no ejercicios? ¿Cómo están sus hábitos dietéticos? Entre más información tengan de estos hábitos dietéticos, actividad física, estilo de vida, mejor, ¿verdad? Mejor para ustedes porque pues van a saber qué le conviene más al paciente, o sea, qué le va a funcionar más al paciente, ¿verdad? Para irlo conociendo mejor y ver qué le puede recetar, ¿verdad? O sea, ver qué le puede recomendar. No hay que ir adecuando, ¿verdad? Lo que le vamos a recomendar al paciente. No es lo mismo pacientes que tienen las condiciones económicas, socioculturales, de poder hacer ejercicio, de llevar un estilo de vida saludable, porque tienen un trabajo que no les exige estar 12 horas, ¿verdad? Fuera de casa, que otros, ¿verdad? Que tienen que salir a las 5, llegan a las 10, 11, ¿a qué horas la dieta? ¿A qué horas hacen la ensalada? ¿Me explico? O sea, estas cuestiones hay que siempre interrogarlas, ¿verdad? Los antecedentes, si usan medicamentos o alguna sustancia de manera general, preguntarlo todo, ¿verdad? O sea, medicamentos, anticonceptivos, drogas, de lo que sea. Y esto es súper importante, más adelante ahí se los ponen en los cuadros de las guías de abordaje y de tratamiento, patrones de sueño, ¿verdad? Es bien frecuente que los pacientes tengan unos patrones de sueño no fisiológicos, no saludables, y se relaciona mucho con el descontrol hipertensivo. Y no sé, siento que a veces igual no lo preguntamos tanto, o se nos olvida un poco, ¿verdad? Sobre la higiene del sueño que tienen los enfermos. A veces nada más lo controlas esto y se le controla la hipertensión, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces, por eso les digo, historia clínica, entre más detalles de los antecedentes, mejor. Y luego ya se van a si tienen antecedentes personales patológicos, ¿verdad? Tienen antecedentes de que hayan tenido infartos o que les hayan dicho que hayan tenido algún problema cardíaco, soplos, que hayan estado hospitalizados, que hayan tenido antecedentes de embolias o enfermedades cerebrales. Todo hay que preguntar, ¿no? Esta enfermedad arterial periférica, pues también, ¿verdad? O sea, todo, porque a veces el paciente, a menos que se lo interrogues dirigidamente, no te lo va a referir, ¿verdad? O sea, hay que ponerle ejemplos, pero también hay que saber ante qué tipo de paciente estás, ¿verdad? O sea, desde a qué se dedica, ¿verdad? Ahí ya sabes, ¿verdad? Qué nivel sociocultural, o intelectual o económico tiene, y tú vas adecuando tus preguntas, porque si no se te van datos. Te van datos muy importantes, como que les decía, o sea, el patrón de sueño es súper frecuente que el paciente tenga, y ellos dicen, todo el mundo dice insomnio, ¿verdad? Insomnio, lo usan como muy a la ligera, pero bueno, sea o no sea, cualquier trastorno del sueño o cualquier higiene no buena del sueño, trastorna todo, ¿verdad? Y se relaciona con la hipertensión, y controlando esto, de verdad que se les quita la hipertensión o el peso, ¿verdad? O los estilos de vida, haciendo ejercicio le quita la hipertensión, ¿verdad? Entonces, no puedo enfatizar lo suficiente en esto. O sea, aunque sea así como repetitivo, porque nos enfocamos mucho ya en el tratamiento, ¿verdad? En el tratamiento y qué me tomo, y qué me tomo, y qué me tomo, y qué. Obviamente hay pacientes que por más ejercicio y por más dieta y por más son hipertensos, y digo, tampoco hay que ser ingenuos, ¿verdad? De que
controlando los factores de riesgo, ya el paciente se va a controlar. No, ¿verdad? Tampoco es algo tan noble, ¿verdad? Esta enfermedad. Pero como les digo, hay de hipertensos a hipertensos. Es un espectro amplio, ¿verdad? Del fenotipo de la enfermedad. Estas son imágenes de guías de práctica clínica de las sociedades española de cardiología. Este tipo de formato así de tablita está traducido de las europeas, de las que vienen en inglés, pues. Aquí están guías europeas. ESC es European Society of Cardiology, European Society of Hypertension. Las del 2018 son realmente las más actuales, o sea, las últimas que salieron, guías como tal. Hablando de guías, porque hay consensos, hay criterios de uso apropiado, hay pathways, bundles, en fin, hay muchos de ese tipo de todas son recomendaciones y consensos. Pero nada más se lo circulo en rojo para no leerlos todos, obviamente. ¿A qué se refiere la evaluación diagnóstica inicial de la historia clínica? O sea, factores de riesgo, todo, ¿verdad? Desde los no modificables hasta los modificables, ¿verdad? Que antes comúnmente le llamaron así. Sobre todo esto, hace un ejercicio, tiene antecedentes de disfunción eréctil, antecedentes de patrones del sueño otra vez, ronquido, apnea del sueño. Generalmente se les informa también el acompañante, ¿verdad? Si el paciente no sabe y después te dice, sí, doctor, ronca toda la noche, o a veces hace los periodos de apnea y ahí tienes, ¿verdad? O sea, el factor de riesgo para controlar. Y bueno, si en el interrogatorio ya esté muy dirigido sobre si quieres ir buscando anticipadamente signos o síntomas de daño a órgano blanco, ¿verdad? Si hay disminución de la agudeza visual, o está teniendo cefaleas, o han tenido episodios de vértigo, síncope, déficits sensitivos o motores, ¿verdad? A veces hay pequeños episodios ahí de sangrados lacunares o a nivel de los ganglios basales motores del sistema nervioso central, que dan manifestaciones acá de sensitivas motoras, ¿verdad? Sutiles. Pero hay que irlas interrogando dirigidamente. Ya te vas a corazón, en orden, ¿verdad? O sea, te vas desde arriba hasta abajo, neurológico, abajo, neuro, corazón, te vas. Hay antecedentes de dolor torácico, de esfuerzo o en reposo, disnea, edema, palpitaciones. Todo esto es interrogado, ¿verdad? Y venga el paciente por lo que venga, ¿verdad? Es lo que les decía. O sea, puede el paciente venir a una evaluación de rutina. Ustedes o estamos todos obligados a preguntar si hay antecedentes nada más de hipertensión o si su motivo es X o Y, hay que preguntar, ¿verdad? Si el paciente resulta hipertenso o con sospecha de hipertensión. Dirigidos síntomas acá que pueden sugerir alteraciones de los riñones, de enfermedad arterial periférica y demás que dice acá. Hipertensión secundaria, lo que les decía, desde arriba, ¿verdad? Desde lo principal de la consulta, es descartar esas causas. Y son datos a la historia clínica que luego te pueden sugerir, ¿verdad? O sea, es un paciente, sí, ya me han dicho que tengo riñón hipoplásico, que esa no es tan rara, ¿verdad? El síndrome de riñones poliquísticos o riñones hipoplásicos, los pacientes son hipertensos desde los 15 años de edad, ¿verdad? Los 18. O coartaciones de aorta. Por supuesto que hay que recordar que las hipertensiones secundarias por consumo de drogas ilícitas o recreativas o lo que sea, hay que todo. Y también corticoides, o sea, no dejar de lado también que estas son sustancias que a veces se usan con otros fines no médicos y generan hipertensión secundaria, o sea, ahí se recordará el síndrome de Cushing, cursa con hipertensión por ingesta de corticoides crónico. ¿Qué más? Episodios de repetición. Sería un cuadro muy típico o sea, si tú estás interrogando al paciente, te dice, sí, de repente me dan, así como episodios de que sudoración intensa, me duele mucho la cabeza, me palpita y luego se me quita. Son como así crisis, dicen ellos. Ya han llegado urgencias así con esos cuadros. Sudando profuso, 120 de frecuencia, 180 de frecuencia cardíaca, dolor de cabeza, fiebre, todo. Pues eso es, no voy a pasar por mi casa casi. Pero cromocito más, entonces interrogar así según veamos al paciente, ¿verdad? Entonces no podemos olvidar por ejemplo, no vamos a dejar de interrogar esto en un paciente que les decía, uno de 18 años que viene a la consulta con 180-100 en los dos brazos y mareado. Que si viene una señora de 78 años con diabetes, fumadora, sedentaria, con todos los factores de riesgo, no vas a estarle buscando antecedentes de crisis de feocromocitoma, ¿me explico?
es como para ejemplificar que hay que adecuar la historia clínica, ¿verdad? Los factores de riesgo, manifestaciones a nivel de órganos blancos, cualquier signo sugestivo de hipertensión secundaria, y si ya el paciente tiene antecedentes de que es hipertenso, sí, tengo hipertensión, ya me lo han dicho desde hace X o Y, ahí de repente se hace un poquito cansado porque hay que interrogar muy bien desde cuándo empezó el tratamiento, qué ha tomado, qué dosis, por cuánto tiempo, lo suspendió, cuándo lo retomó, a qué dosis, si ha cambiado o qué no. A veces ni el mismo paciente se acuerda, ¿verdad? Entonces es difícil. Si un paciente tomaba 1 o 2, lo suspendió y luego ya no, pues ya se me controló y me lo dejé de tomar, o me lo tomo de repente sí, de repente no. Hay que intentar sacarle mucho la información a los pacientes, pero con que les saquen qué es lo que toman, muchas veces ya van de gane, ¿verdad? Con que se sepan a veces el medicamento. 1 o 2 veces ya las dosis, pues casi como están preestablecidas, ya no es tan difícil, pero a veces son 2 o 3 fármacos, ¿verdad? Y nada más para la hipertensión, más todo lo demás, ¿verdad? Más los medicamentos, no sé, de la tiroides, más el antidepresivo, más el anticonceptivo, más no sé qué. Entonces son mucho medicamento y tampoco nos vamos a culpar. Y eso toma tiempo, ¿verdad? O sea, hay que dedicarle tiempo y no saltarse los pasos, porque si no te detienes muy bien a factores de riesgo, síntomas de órganos, de sistemas, cualquier signo de secundarias, o no interrogas bien los regímenes de fármacos antihipertensivos que ha tomado previo, vamos a cometer errores, ¿verdad? O sea, tanto en el diagnóstico como en el manejo, no les van a responder, en fin. Y aquí, bueno, de exploración física, que iba a decir, eso es en la consulta igual, ¿verdad? No estoy hablando del paciente que llega a urgencias con crisis, estoy hablando del estable que llegó hacia la consulta. Normalmente es lo que dice la literatura, 2 o más mediciones de presión arterial separadas por 2 minutos. Con el paciente sentado en esa posición o de cúbito supino posterior a que has estado en reposo 2 minutos. Yo los dejo, ¿verdad? Que lleguen a la consulta, los interrogo. Si son subsecuentes o son de primera vez, me tomo 2 o 3 minutos, ¿verdad? Los distraigo porque ellos van pensando que lo primero que vas a hacer es que les vas a poner para la presión. Y eso sí es un error. La verdad es de que sí hace mucha diferencia si se lo tomas cuando va entrando al consultorio, o te esperas 4 o 5 minutos ya que platicaste con él, ya que le diste un poquito, ya que bajó un poquito el tono simpático. Ahora sí, se la toma. Y sale una cifra, te esperas, otros 2 datos, puedes seguir ahí, sacar algunas otras preguntas. Te esperas unos 2 minutos y te vas al otro brazo, se la vuelves a tomar y así, porque generalmente, claro, esto está sujeto al volumen, ¿verdad? Y dónde estés. No en todos lados se puede hacer eso, ¿verdad? Hay consultas de muy alto volumen en sistemas de salud público que por volumen de pacientes pues no te da, o sea, realmente eso es otra, la logística. Pero siempre considerar eso, ¿verdad? Para no tomar decisiones con una medición de consultorio o de consulta, o sea, sobre todo una aislada. Y chequen todas las cosas técnicas. Esta imagen es de un consenso, de los últimos consensos, sobre todo desde cómo debe estar el respaldo del paciente, no debe estar hablando entre las mediciones, el tamaño, ¿verdad? de la funda acá del manómetro, la posición del brazo. A veces algunos lo ponen muy arriba, otros a veces sí tiene, son ya cosas muy finas. Sí, realmente todos los digitales tienen ahí el sistema oscilométrico, es genera una onda y así la presión. Entonces, tienen que estar sistemas validados, ¿verdad? Sistemas electrónicos que estén validados o que estén ya con con las certificaciones oficiales, así que le correspondan, y todo lo demás, ¿verdad? El consultorio, ¿verdad? En un ambiente tranquilo, ¿verdad? Temperatura agradable, que el paciente no haya ingerido, no haya fumado, todo esto. Ahí está, todavía le ponen empty bladder, que venga con vejiga vacía. Así que nada más, o sea, son sutilidades que creemos que no, que son así superfluas o que no importan, pero realmente sí tienen mucho que ver, o sea, que dice, mira, take 3 measurements at 1 minute interval. Sí, pueden ser 2 o 3, o sea, para no ser tan estrictos de que, no, es que deben de ser 2 separadas por 2 minutos en un brazo y en el otro, una vez que el paciente se sentó más de 5 minutos. No clavarnos tanto con los números de los minutos, pero la idea, pues, que esté con todo correctamente bien el paciente,
que hayan pasado ciertos lapsos después de que llegó al consultorio, que separes las dos mediciones, sean dos, y ya tomar las cifras. Todo está, este es uno de los últimos, y yo creo que es uno de los mejorcitos que he visto, este consenso, 2020 International Society of Hypertension Global Hypertension Practice Guidelines, porque los más famosos son las de la ESC, la europea, del 2018, y la del Colegio Americano de Cardiología, la ACC, o el AHA, ¿verdad? También se las puse más adelante. Pero cheque nada más, todo está muy ya estudiado, ¿verdad? Y las recomendaciones ya están bien establecidas, en qué condiciones hay que tomar la presión, en qué posiciones, cuestiones de los dispositivos, de la funda del manómetro, los tiempos, qué interpretación le das a cada medición, todo está ya en las guías, entonces es demasiada información. Lo que a nosotros nos interesa es qué hacemos, ¿verdad? O sea, si el paciente ya llegó, se la tomamos en el consultorio, porque ya toda la literatura de guías de hipertensión hablan de, por ejemplo, le ponen prefijo a la hipertensión, ¿verdad? Este es BP, blood pressure. Single office measurement, ¿verdad? Porque hay ambulatory measurement o hospital BP measurement, o sea, realmente ya es como que para ver el contexto, es una medición en el consultorio. ¿Qué haces, verdad? O sea, ya se la corroboraste 2-3 minutos, siempre estuvo abajo de estas cifras, que es realmente el corte. Yo diría que es así como que el más global, este corte. Arriba de eso, hay escuela, ya vamos a ver, la escuela norteamericana y la europea, le llaman normal alta, antes le llamaban prehipertensión. Antes era grado 1, dependiendo de si tenían estas diastólicas o 80-84. Le llamaban normal alta con estas mismas históricas, le llamaban normal alta o grado 1, de eso era antes. Creo que ahorita todavía le dicen las europeas normal alta a esta rango. Pero esto ya sería grado 1 en el colegio americano. ¿Y qué hacer, verdad? O sea, ya se la tomaste una vez, ahí mismo te dice, hay que tomar 2 veces más, usas el promedio de la segunda y la tercera, porque eso es también una pregunta muy habitual, ¿verdad? De que te las tomaste en el brazo derecho, te salió 135-70, y ya pasaron 2 minutos, la tomaste en el brazo izquierdo y te sale 127-72. Ahí van 2. Entonces dices, ¿cuál uso? ¿La de 127 o la de 134, verdad? Vuelves a tomar una tercera para salir de esa duda y te salen 132. Entonces, ¿cuál uso, verdad? Entonces, generalmente la recomendación es tomar las más altas o un promedio de la segunda y la tercera. La sistólica más alta o el promedio de la segunda y la tercera de esas sistólicas. Y ya te vas con esa, ¿verdad? Para hacer tus recomendaciones, señor, tienen presión normal alta, esto nada más hay que dejar de tomar ese fármaco, o hay que hacer algo de ejercicio, o hay que hacer esto, otro, y confirmamos, ¿verdad? O sea, regresa, ¿verdad? Regresa a la consulta al mes y medio y corrobora, ¿verdad? Para no iniciar, para no andar clasificando, sobrediagnosticando tampoco pacientes con hipertensión. También al paciente, a él le gusta que le diagnostiquen, que le digan que tiene enfermedad, entonces no ser tan a la ligera y darle algo de seguridad. A lo que voy es no ser tan estrictos, pues, con las... Sí, vamos para fines de examen tener que aprendernos la cifra, obviamente van a tener que pensar la cifra de grado 1, grado 2. Y ¿qué hacer, verdad? Si le sale grado 1, grado 2, o ¿verdad? O sea, que más que el numerito, ¿verdad? Es en qué condiciones le tomaste la presión, qué paciente tienes enfrente, ¿verdad? El paciente nonagenario de 98 años, o el paciente de 18 años, o el de 70 años. Y qué antecedentes tienen a la historia clínica y la exploración física. Si ya vienen con laboratorios, o tú se los vas a pedir, dependiendo de lo que consideres, como médico de primer nivel o de segundo, o ya especialista, se los interpretas, ¿verdad? Siempre en los contextos, y ya ves tú si más adelante necesita otros estudios ya más de especialidad, llámese MAPA o Holter, cualquier otro estudio, otros algoritmos, es básicamente lo mismo, nada más que hacer, ¿verdad? Si ya constantemente en el consultorio sigue estando hipertenso, ¿verdad? Salen debajo, chéquense como si salen en la casa debajo de 135-80, o sea, llegan al consultorio con estas cifras arriba de 130-85,
llegan a casa, ¿verdad? Se la toman y están debajo de esas cifras, ¿verdad? O le pones un mapa y están constantemente debajo de las cifras con lo que te llega al consultorio. Entonces son como recomendaciones de qué hacer, ¿verdad? Se lo puede decir aquí, dice remeasure after 1 year, o sea, 1 año le dan de cita a este paciente. Por supuesto que no sabemos si este paciente, probablemente sea un paciente de riesgo bajo o que no tenga ninguna manifestación de nada. Y al contrario, ¿verdad? El paciente que te llegó al consultorio con esas cifras todavía está mayor en casa o le pusiste un mapa y estuvo mayor, y ahí tienes ya el diagnóstico. Entonces son como diferentes algoritmos, ¿verdad? Según el contexto. Estos dos, ahí están, chequen nada más otro ejemplo de estos mismos consensos de qué hacer, o sea, qué hacer si te sale un paciente con estas cifras en el consultorio, ¿verdad? Lo diagnóstico, porque ese paciente no sabe si lo vas a volver a ver cuándo, o sea, aquí es un desorden mucho eso de la medicina privada y pública, o sea, todavía en la pública el paciente regresa porque está citado. Igual en la privada, pero a veces se hace un desorden, ¿verdad? O sea, el paciente ya no va o perdió la cita o X o y te quedaste nada más con una medición, ¿verdad? Entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué recomendación le diste a ese paciente? Si te salió con estas cifras, menos de 135, chequen aquí lo recomiendan este consenso. Remeasure within 3 years. 3 años. Nos vemos en 3 años. Pero, dice, en aquellos con otros factores de riesgo. Pues ahí está la historia clínica, ¿verdad? Está lo que interrogaron. Ahora, si el paciente estuvo con estas cifras en la consulta, entonces hay que probablemente confirmar, pero el paciente no tiene nada de riesgo, asintomático, todos los estudios normales. Pues bueno, esto lo puedo confirmar, ¿verdad? Puedo confirmar a ver cómo está en casa y luego ya vas descartando lo de la bata blanca o algo secundario o algo así, digamos, enmascarado. Regresa el paciente y ya confirmas o descartas. ¿Cómo puedes dejar ir a un paciente a casa con 140, 89 o 90? Un paciente asintomático estable de bajo riesgo. Por eso, y sin datos de que tenga hipertensión secundaria. Por eso la cifra no es todo, ¿verdad? O sea, no es lo único que van a tomar en cuenta para tomar decisiones, ¿verdad? A un paciente con estas consideraciones, ¿verdad? Paciente en ese contexto, ¿verdad? Inclusive acá, chequen cómo estas guías permiten 160, 100, dice, confirm within a few weeks, chequen nada más, o sea, 160. Amlodipino, pero por lo menos. Esté asintomático no. Y yo creo que estoy de acuerdo con ellos. Porque aquí es un desorden los pacientes, ¿verdad? Aquí yo creo que están hablando de pacientes un poco más controlados. Disciplinados para llevar una vida muy difícil, pues. Y bueno, ya nada más antes para no extenderme tanto, ya unos 10-15 minutitos de esto, de exploración física, de líneas rosas así cuadrito, son traducciones de las guías europeas últimas de estas de hipertensión. Están hechas por la Sociedad Española de Cardiología. Entonces, el paciente hipertenso de primer diagnóstico o que ya se conoce, desde que entra al consultorio ya lo estás viendo, ¿verdad? Constitución física, peso, talla, índice de masa corporal y nunca olvidar esto circunferencia, porque nos interesa mucho establecer riesgo cardiometabólico, ¿no? Ver toda la cuestión del síndrome metabólico y sin circunferencia de cintura, pues estamos incompletos en los datos. Entonces, antropometría completa, exploración física completa, buscando intencionadamente daño a órgano blanco, neurológico, estado cognitivo, examen fundoscópico y oftalmoscópico, ya el área precordial, palpación de pulsos, cómo están las periféricas, cómo están las presiones en los brazos, y ya si estás sospechando, y hay un cuadro de hipertensión secundaria por paciente joven, así de hipertensión de difícil control,
Ahora sí ya le vamos intencionalmente buscando, ¿verdad? Estigmas físicos, sugestivos de algo, ¿verdad? Por ejemplo, acá los famosos, bueno, la verdad es que pocas veces los he visto, tampoco son tan frecuentes. Los estigmas cutáneos de neurofibromatosis, manchas café con leche, sugestivas de feocromocitoma, esas sí las pueden llegar a ver. Pero también el feocromocitoma tampoco es muy frecuente. Y esto sí es más frecuente. Por ejemplo, bueno, la palpación renal, realmente palpar fosas renales y sentir un riñón pues es medio difícil, ¿no? Pero pues aquí le dicen, busca signos de agrandamiento renal, enfermedad renal poliquística. Estos poliquísticos casi el paciente lo sabe, siempre te lo dice, porque el diagnóstico se los hacen desde niños. Entonces, el paciente que te diga, sí tengo riñones poliquísticos, ahí está ya la causa. Son hipertensiones, repito, de difícil control. Auscultar muy bien, primero, segundo, tercer ruido, cuarto ruido, si hay soplos acá en el cuello, en el abdomen, buscando patología aórtica de aneurismas o renal inclusive, pulsos radiales, femorales, a ver cómo están, o los pulsos pedios, si están disminuidos, aumentados. Te digo, esta es una exploración ya como muy fina, pero sí te da mucha información. O sea, realmente puedes hacer inclusive, chequen como por aquí, comparas el pulso radial y el femoral, detectas un retraso entre el radiofemoral, un retraso significativo. En lugar de ser seguiditos, porque siempre hay un retraso, digamos, pero casi no es perceptible, o sea, se palpan casi simultáneos. Si palpas un retraso, pues esto ya te puede sugerir coartación aórtica. Es el paciente que les decía yo, que viene hipertenso o no sé, hipotrófico de las piernas y viene acá hipertenso en los brazos, con signos acá de aumento del flujo sanguíneo tisular, rubicundos. Entonces es un paciente con coartación de aorta, ¿verdad? Cosas ya muy evidentes a la exploración física, pero verlos todos, así desde que entra constitución física y luego ya su exploración física, entre más minuciosos, mejor. Estas imágenes son ya tomadas de las guías europeas del 2018. Test de rutina, casi que todos son de sangre para establecer la salud cardiometabólica. Todo. O sea, biometría hemática, química sanguínea de 6, 12, 11, 12, 13, 1036 elementos. Hay muchas paneles combinados, química sola, química BH, perfil de lípido solo, panel de metabólico, de glucosa, curvas. Ustedes van ahí haciendo esa adecuación según cada paciente, pero así de rutina pues son, ¿verdad? Los que conocemos. BH, química, electrolitos, ácido úrico y la cuestión de la orina y un electrocardiograma. La cuestión de la orina, ya pensando luego en proteínas, ¿verdad? En proteinuria, en microalbuminuria, pensando en daño órgano blanco, disfunción endotelial. Ya más adelante, si estás en consulta de segundo nivel, tercer nivel, o quieres mandar al paciente, o estás pensando que ya es un paciente con antecedentes de enfermedades cardiovasculares, tratamientos, ya, pues ok, ya pues vamos a ver cómo tenemos hemoglobina glucosilada, vamos ya a cuantificar proteínas en 24 horas, mapa Holter, estudios más sofisticados, eco, Holter, ahí está la prueba de esfuerzo, los sonidos carotídeos, todo, ¿verdad? Otra vez, buscando daño órgano blanco, casi muy intencionadamente. Lo deben de haber escuchado, y si no, por ahí revísenlo. Índice tobillo-brazo, como marcador de riesgo, como marcador de salud cardiovascular o de riesgo cardiovascular. Examen de ojo, fundoscopía. Yo la verdad digo, es poco y es como difícil, ¿verdad? Agarrar experiencia viendo fondo de ojo, demasiada práctica, la verdad es que yo ni la tengo. En las rotaciones, pues sí, sobre todo debe estar muy de neurología, pero es parte de los exámenes que hay que hacer, o sea, hay que considerarlos todos. Ya si el paciente definitivamente necesita una evaluación de tercer nivel o de especialista o subespecialista, por lo que le hayas encontrado, ya sea en los estudios que le pediste o que te trajo o que tú le solicitaste o que viste en la exploración física, referirlo, ¿verdad? O sea, porque si hay cuadros de hipertensiones de difícil control, que deben de ser valoradas.
Y acuérdense, ¿verdad? O sea, pero independientemente del punto en el que les llegue el paciente, ya sea en el periodo que les decía yo, en estos periodos que son presintomáticos u oligosintomáticos o pausisintomáticos, o sea, antes de cruzar el horizonte clínico de la enfermedad, agarrar a los pacientes acá, ¿verdad? O sea, agarrar a los pacientes que están prehipertensos antes de que ya se establezca una hipertensión y que empiece a ver el daño tisular, ¿verdad? Antes de que ya se empiece la fisiopatología a sostener y que empiece... Lo ideal sería agarrarlos acá, hacer medicina preventiva a primer nivel, cosa que no hacemos y estamos muy por debajo en los pacientes asintomáticos, andarlos buscando y hacer medicina preventiva. Sin embargo, ya los pacientes que llegan hipertensos ya hay que considerarlos acá, ¿verdad? O sea, que ya tienen riesgo de esto. Buscarles proteinuria, buscarles algún daño ya de esclerosis, nefroesclerosis, buscarles ya hipertrofia del ventrículo izquierdo, buscarles ya retinopatía o lesiones en sustancia blanca subcortical, que son las lesiones de Biggs-Wagner. Pero bueno, porque estos pacientes pueden o no tener síntomas, que es lo que les decía. O sea, el paciente puede estar o no sintomático, o el síntoma puede ser muy sutil, ir y venir, y el paciente ya estar con una hipertensión establecida y con los daños a órgano blanco. Entonces ya yo consideraría que ya un paciente que ya está muy sintomático con angina de pecho, retención de líquidos, disnea de esfuerzos, fibrilación auricular o manifestaciones de esto realmente ya está muy avanzado. O sea, aquí ya hay un paciente muy, muy avanzado, ya evolucionó, ya hay un daño muy establecido y ya no hay vuelta atrás. Pues, o sea, aquí para mí ya sería, no para mí, pues, pero digo, no sería ya demasiado tarde, pero los pacientes pueden llegar en cualquier etapa, ¿verdad? El paciente ideal es agarrarlo acá, pero pues muchos llegan en estas etapas, obviamente. Digo, ese es el peligro, ¿verdad? Ese es el peligro. Y también es que a veces sutil, ¿verdad? El electrocardiograma para ver hipertrofia, ya les dije, el electro es de baja sensibilidad, es muy específico, pero es de baja sensibilidad. Entonces, para que una hipertrofia del ventrículo izquierdo se manifieste en el electro va a tardar mucho. Entonces, pero sí se va a manifestar muy precozmente en los estudios de eco, a través de mediciones de estas funciones sistólicas y diastólicas. Entonces, puedes agarrar hipertrofia ventricular o indicios de hipertrofia ventricular a través de estudios de imagen del corazón, como eco. O acá del cerebro, ¿verdad? Puedes identificar ya daño a la sustancia gris o a la sustancia blanca, acá, a través de estudios de imagen. Pero pues hay que saber, hay que sospecharlos, hay que buscarlos intencionadamente, porque los pacientes están pausi o asintomáticos, ¿verdad? Entonces, ya si el paciente llegó en estas etapas, hasta cierto punto, ya te hizo un poquito más fácil el trabajo, porque ya trae un daño establecido y ya de ahí, ya de ahí te vas, pues, digamos, ¿no? No se diga si ya se presentan acá. Yo en el hospital acá donde trabajo, en el sector público, vemos pacientes que llegan con cuadros de infarto agudo del miocardio. Entonces, son pacientes que llegan en etapas muy, muy avanzadas de la enfermedad, hipertensión, cardiopatía isquémica, coronarias, disfunciones ventriculares, nefrópatas, también con enfermedades acá de allá, igual, o sea, pacientes que llegan con EBC al hospital, con infarto cerebral, vascular cerebral, isquémico o hemorrágico, ya traen todo esto, ¿verdad? O sea, ya traen todo una década de daño. Entonces es muy difícil y de ahí hay que empezar, ¿verdad? Hay que buscarle todo, establecer todo, diagnósticos y tratamientos. Y ¿qué más? Aquí de hipertensión secundaria, recordar, se les puse en los circulitos rojos para recordar que los pueden dividir acá en causas vasculares, causas endocrinas y causas misceláneas o secundarias, ¿verdad? Porque pues sí son varias y bueno, pero esta tablita está bien porque sí las simplificó bastante bien. O sea, vasculares es coartación de aorta o estenosis de la renal por displasia de las renales, fibrodisplasia, que es una condición así de nacimiento, o aterosclerosis, y bueno, tiene algunos signos clínicos distintivos, soplo renal o que empeora la función renal al darles estos fármacos. Coartación de aorta ya dijimos que tienen ahí unas manifestaciones a nivel de los pulsos y de las presiones que le tomas al paciente. Y causas, estas son las frecuentes, pacientes con tirotoxicosis o descontroles de patología tiroidea, principalmente hipertiroidismo, ¿no? O ese tipo de manifestaciones cursan, ¿no? Con hipertensiones secundarias,
este tipo de hiperaldosteronismo, ya sea por un tumor o una hiperplasia suprarrenal, feocromocitomas, son tumores en las adrenales, síndrome de Cushing, endógeno o exógeno, con todas sus manifestaciones. Son como las más, pero todas estas tienen un comportamiento agresivo. O sea, agresivo, por eso hay que mencionarlas desde ya y considerarlas. Este es cuadro de la Sociedad Europea. No es para leerlo así, pero es igual al de las causas secundarias. Ellos la dividen en comunes y poco comunes. Chequen como comunes, ponen enfermedad de los riñones, pero enfermedad parenquimatosa, o sea, poliquísticos, hipoplásicos, o alguna otra parenquimatosa, estenosis renales y hiperaldosteronismo primario, que es pues, por una hiperplasia primaria. Y poco comunes, chequen cómo ponen como muy poco comunes, feocromocitoma y síndrome de Cushing. Entonces, por eso ahí después le dan una revisión. Esto está en las guías. ¿Y qué más? Clasificaciones. Antes ya para no entrar a clasificaciones, hasta aquí la vamos a dejar, porque clasificaciones, si le doy hay que darle un poquito más de espacio. Son estas, o sea, clasificaciones hay por todo el mundo, hay las nacionales, europeas, americanas y las internacionales, hay las del Reino Unido, japonesas, coreanas, en fin, hay muchos consensos. Ya la otra semana las vemos. Es esta clase y ¿tienen dudas de algo de esto? Si no, ya para aquí dejar. No sé si tengan dudas de esto. De la bibliografía creo que todo está, todo está en el Google Meet, que es lo que estoy checando. Exploración, Guadalajara. Sí, y las guías. Les voy a subir las guías para que tengan acceso así rápido. Guías de diagnóstico, manejo europeas, norteamericanas. Son obviamente extensas y son documentos de 30, 40 páginas o más. No creo que me quede corto. Hay extensas y hay resúmenes, pues. Pero no es así como que para que se las aprendan, obviamente, pero sí deben de por lo menos leer de hipertensión y se los recomiendo de ahí, porque del Guadalajara sí está bonito el capítulo, pues a mí sí me gusta ese capítulo de hipertensión del doctor Guadalajara, pero sí pudiera sentirse un poco, no sé si obsoleto, pero pues como muy, no sé, muy clásico, pues, o sea, no necesitamos ya que necesito que lean textos más actualizados, y a eso me refiero con las guías. El de Cleveland, pues sí, ahí sí pueden leer algo de hipertensión, y pero sobre todo las guías yo se las subo, y el de Brownwell, bueno, pues si lo pueden revisar sería genial, ¿verdad? Creo que sí se lo subí también, el Brownwell. Ok, sí, hoy es jueves, ¿verdad? Entonces la otra es 14 y 15, miércoles y jueves. Creo que miércoles terminamos esto y empiezo algo del tratamiento. También me va a tomar el tratamiento 14 y 15. Tratamiento de hipertensión es la otra parte, ¿no? La parte B, quizá la termine el jueves para ir viendo, quizá el otro jueves 15, si es que tenemos la clase o la segunda sesión de la otra semana, ya el equipo de cardiopatía reumática y valvulopatías ya nos tenga ese tema listo, fiebre reumática y valvulopatías, porque sí vienen preguntas de eso en el tercer reconocimiento. Hipertensión, de válvulas, sí viene. Entonces, nada más dudas, si no, hasta aquí terminamos. Doctor, por ejemplo, si llega un paciente a primer nivel, de atención a primer nivel con urgencia hipertensiva, antes de derivarlo al segundo nivel, ¿se le administra algo? Sí. Si llega a primer nivel con un cuadro de crisis hipertensiva y tú la diagnosticas ahí, nada más con el cuadro clínico, se le da pues lo que tenga, o sea, debes de atenderlo con lo que tengas, ¿verdad? Si tienes la manera, claro, se le da manejo farmacológico, ¿verdad? Como si estuvieras en el hospital, ¿verdad? O sea, porque realmente puedes estar en un centro de salud y tienes antihipertensivos vía oral, que es lo mismo que le darían y te lo puedes controlar. Claro, hay de urgencias a urgencias, ¿verdad? O sea, no estoy hablando de edema agudo pulmonar, infarto, EBC, pero sí quizás, no sé, una crisis, ya creo que ya lo saben, que crisis es urgencia hipertensiva y emergencia.
Si es una urgencia, o sea, sin daño a órgano blanco en agudo, pues le puedes dar una dosis, como dicen las guías, y hasta el día están vigentes, el captopril, o sea, le das 50 miligramos de captopril, dosis única, y te esperas 20-30 minutos. El captopril se absorbe rápido, tiene una vida, un inicio de acción y una vida media corta, o sea, empieza a los 20-30 minutos, a los 2-3 horas ya tienes efecto máximo, y a las 5-6 ya bajó un poco el efecto. Necesitas algo que actúe rápido, ¿verdad? Entonces necesitas conocer, es lo que tengas, pues si tienes captopril adelante. El nifedipino ya lo contraindicamos o ya lo desaconsejamos porque hubo unos casos ahí de que se asociaban a hipotensiones refractarias, porque se los ponían sublinguales. El nifedipino es una capsulita de 30 miligramos o de 10. Pinchaban la capsulita y le ponían las gotitas sublinguales. La vía sublingual es hasta cierto punto mucho más rápida que la vía oral, la gástrica. Desde aquí a que llega, baja, esófago, estómago, ácido, entra al torrente, portal, todo después de que viaja, o sea, por eso tarda, por eso el captopril es rápido. Digo, si le das los sartán, pues se va a tardar un poco más. En fin, le das la respuesta así, pues lo que tengas, pero siempre con conocimiento de causa, ¿verdad? O sea, y lo mandas, pues. O sea, por sus medios o en ambulancia, como vea, pero generalmente una crisis tipo urgencia, así lo pudieras manejarla ahí en primer nivel con fármaco vía oral, ¿verdad? O sea, porque ya la emergencia, que son los casos más graves, eso sí no se van a quitar con captopril 50, ¿verdad? Todavía el captopril 50 puede repetir la dosis, otros 50 o 25, si ves que no hizo efecto en 30 minutos, una hora máximo, sigue igual, le puedes dar otro y te esperas otra hora. Entonces la situación es ir viendo al paciente, estarlo vigilando, repetir la TA, viendo cómo responde. Ya si ves que sigue hipertenso o sigue más sintomático y ya no tienes más, pues ahora sí te lo llevas. Si no, pues vas, o si tienes más medicamentos, pues vas escalando, ¿verdad? O sea, ya le pusiste captopril y no baja, pues entonces ahora sí ya tienes que pensar qué es lo que sigue, ¿verdad? No vamos a ver ahorita qué es lo que sigue, o sea, no es clase de que es hipertensiva, pero sí esto es. ¿Algo más? Gracias, doctor. No, doctor. Bueno, entonces ahí nos vemos la otra semana. Igual tratamiento de hipertensión. Muchas y ya vayan teniendo el otro tema. De nada, ustedes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.